El misterio de los gigantes en la Biblia. Durante miles de años, la humanidad ha escuchado historias sobre gigantes. Civilizaciones antiguas de todo el mundo hablaron de hombres enormes que caminaban sobre la tierra, guerreros de tamaño descomunal capaces de dominar pueblos enteros. Pero lo más sorprendente es que estas historias no solo aparecen en mitos o leyendas. También aparecen en uno de los libros más antiguos y respetados de la historia, la Biblia. Muchos lectores de las Escrituras se han hecho la misma pregunta durante siglos: ¿existieron realmente gigantes en la tierra? ¿O se trata de una forma simbólica de describir a ciertos pueblos antiguos? Lo cierto es que la Biblia menciona en varias ocasiones la presencia de seres gigantescos que vivieron entre los hombres, y sus relatos han despertado curiosidad, debate y misterio durante generaciones. La primera referencia clara a estos gigantes aparece en el libro de Génesis, uno de los textos más antiguos del Antiguo Testamento. Allí se describe un tiempo anterior al gran diluvio, cuando la humanidad comenzaba a multiplicarse sobre la tierra. En ese periodo oscuro y extraño, el texto bíblico menciona la existencia de seres llamados Nefilim. La palabra Nefilim ha sido interpretada de distintas maneras. Algunos estudiosos creen que significa los caídos, mientras que otros piensan que simplemente se refiere a hombres de gran tamaño o gran poder. Lo que sí deja claro el relato bíblico es que estos individuos eran muy diferentes al resto de la humanidad. En Génesis capítulo 6 se dice que los Nefilim eran hombres famosos, guerreros poderosos conocidos por su fuerza y su influencia. No eran personas comunes. Eran figuras que destacaban sobre los demás por su tamaño, su poder y su presencia imponente. La Biblia describe aquella época como un tiempo de gran corrupción en la tierra. La violencia había aumentado y la maldad se extendía entre los hombres. En medio de ese contexto aparecen estos gigantes que parecían dominar el mundo antiguo. Muchos creen que estos gigantes fueron parte de una raza antigua que desapareció con el paso del tiempo. Otros piensan que su existencia está relacionada con acontecimientos espirituales o sobrenaturales mencionados en las Escrituras. Sea cual sea la explicación, el hecho de que la Biblia mencione a estos gigantes ha despertado una enorme curiosidad en quienes estudian la historia bíblica. Durante siglos, teólogos, historiadores y arqueólogos han intentado comprender quiénes eran realmente estos misteriosos seres. Lo interesante es que los gigantes no aparecen una sola vez en la Biblia. A lo largo de diferentes libros del Antiguo Testamento se mencionan varios pueblos conocidos por su tamaño extraordinario. Algunos de estos grupos eran tan temidos que incluso ejércitos completos dudaban en enfrentarlos. Esto nos muestra que la idea de los gigantes no era simplemente una historia aislada. Era un concepto que formaba parte de la narrativa histórica de varios pueblos antiguos que aparecen en las Escrituras. Pero el misterio se vuelve aún más profundo cuando descubrimos que los gigantes no solo existieron antes del diluvio. La Biblia también menciona gigantes muchos siglos después, en tiempos en los que el pueblo de Israel comenzaba a conquistar la tierra prometida. ¿Cómo es posible que estas criaturas aparezcan tanto antes como después de uno de los eventos más grandes de la historia bíblica? Esa es una de las preguntas que ha intrigado a los lectores durante generaciones. En las siguientes partes de esta historia descubriremos quiénes eran estos gigantes, qué pueblos estaban formados por ellos y cómo algunos de los personajes más famosos de la Biblia tuvieron que enfrentarlos. Porque entre todas las historias de gigantes que aparecen en las Escrituras, hay una que se volvió legendaria. La historia de un joven pastor que se enfrentó a un gigante temido por todo un ejército. Y ese enfrentamiento cambiaría la historia para siempre.
Los gigantes después del diluvio. Después del gran diluvio en tiempos de Noé, la Biblia cuenta que la humanidad comenzó nuevamente a multiplicarse sobre la tierra. Las generaciones volvieron a crecer, las ciudades comenzaron a formarse y los pueblos se expandieron por diferentes regiones. Muchos creen que con el diluvio todo rastro de los gigantes desapareció. Sin embargo, al continuar leyendo las escrituras encontramos algo sorprendente: los gigantes vuelven a aparecer siglos más tarde. Uno de los momentos más impactantes donde se mencionan nuevamente es durante la historia de Moisés y el pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Después de escapar de Egipto y cruzar el desierto durante años, los israelitas finalmente llegaron cerca de la tierra de Canaán, el territorio que Dios había prometido darles. Pero antes de entrar, Moisés decidió enviar 2 espías para explorar la tierra y traer información. Estos hombres debían observar cómo era la región, cuán fuertes eran sus ciudades y qué tipo de pueblos vivían allí. Durante 40 días recorrieron la tierra de Canaán. Vieron sus campos fértiles, sus ciudades fortificadas y la abundancia de alimentos. Todo parecía confirmar que era una tierra rica y próspera. Pero cuando regresaron, su informe trajo miedo al campamento. 10 de los espías comenzaron a decir que la tierra estaba habitada por pueblos muy poderosos, guerreros fuertes que habitaban ciudades con murallas enormes. Pero lo que más los impactó fue algo que dijeron al final de su reporte. Afirmaron haber visto gigantes. Según su relato, aquellos hombres eran descendientes de los antiguos gigantes conocidos como los anaseos. Su tamaño era tan impresionante que los espías dijeron algo que refleja claramente el miedo que sintieron en ese momento. Dijeron que al compararse con ellos se sentían como langostas. Esta expresión muestra lo pequeños e indefensos que se sentían frente a aquellos gigantes. Para ellos, enfrentarse a esos hombres parecía una misión imposible. El miedo se extendió rápidamente entre el pueblo de Israel. Muchos comenzaron a quejarse y a decir que habría sido mejor quedarse en Egipto antes que enfrentarse a enemigos tan poderosos. Sin embargo, no todos los espías compartían ese temor. 2 de ellos, llamados Josué y Caleb, tenían una visión completamente diferente. Ellos reconocían que los pueblos de la tierra eran fuertes, pero confiaban en que Dios podía ayudarlos a vencer. Intentaron convencer al pueblo de no tener miedo, recordándoles que Dios había prometido entregarles esa tierra. Pero la mayoría de las personas prefirió escuchar las voces de temor. El resultado fue una gran rebelión del pueblo contra Moisés y contra el plan de entrar en Canaán. Este episodio muestra algo muy importante dentro de la historia bíblica: los gigantes eran considerados enemigos extremadamente poderosos. Su tamaño y fuerza inspiraban temor incluso en hombres experimentados. Los anaseos no fueron el único grupo de gigantes mencionado en las Escrituras. A lo largo del Antiguo Testamento también aparecen otros pueblos conocidos por su gran estatura. Entre ellos estaban los refaítas, los semitas y los amsumeos. Todos estos grupos eran recordados por su tamaño impresionante y por su reputación como guerreros temibles. Las narraciones bíblicas describen a estos pueblos como habitantes antiguos de varias regiones del Medio Oriente. Algunas tradiciones incluso decían que su tamaño era tan grande que sus camas y armas eran enormes comparadas con las de los hombres normales. Uno de los ejemplos más conocidos es el rey Og de Basán, un gobernante descrito como parte del pueblo de los refaítas. Según el relato bíblico, su cama era extraordinariamente grande, lo que ha llevado a muchos a pensar que él mismo era de gran tamaño.
Todas estas historias refuerzan la idea de que en la antigüedad existían pueblos considerados gigantes. Pero entre todos los gigantes mencionados en la Biblia, hay uno que se convirtió en el más famoso de todos. Un guerrero temido por ejércitos enteros. Un hombre cuya armadura era tan pesada que pocos podían siquiera levantarla. Su nombre era Goliat. Y su historia se convertiría en uno de los relatos más conocidos de toda la Biblia. El gigante que desafió a un ejército. Entre todas las historias de gigantes que aparecen en la Biblia, ninguna es tan conocida como la del enfrentamiento entre David y Goliat. Este relato ha sido contado durante miles de años y se ha convertido en una de las historias más emblemáticas del Antiguo Testamento. La historia ocurre durante un periodo en el que el pueblo de Israel estaba en constante conflicto con los filisteos, una nación poderosa que habitaba cerca de la costa del Mediterráneo. Ambos ejércitos se encontraban frente a frente en un valle llamado Elá, preparados para una gran batalla. Los israelitas estaban liderados por el rey Saúl, mientras que los filisteos confiaban en la fuerza de uno de sus guerreros más temidos. Ese guerrero era Goliat. La Biblia lo describe como un hombre de tamaño impresionante. Según el relato bíblico, su altura superaba ampliamente la de los hombres comunes. Su sola presencia era suficiente para intimidar a cualquier ejército. Pero no solo era alto. Goliat también estaba completamente armado con una armadura pesada de bronce. Su casco brillaba bajo el sol, su lanza era enorme y la punta de su arma era tan grande como una herramienta de hierro. El texto bíblico menciona que incluso el peso de su armadura era extraordinario. Todo en él estaba diseñado para la guerra. Cada mañana y cada tarde, Goliat salía al frente del ejército filisteo y lanzaba un desafío al pueblo de Israel. En lugar de que ambos ejércitos lucharan entre sí, él proponía algo diferente, que enviaran a un solo hombre a pelear contra él. Si ese hombre lograba vencerlo, los filisteos aceptarían la derrota. Pero si Goliat ganaba, Israel tendría que someterse. Durante 40 días seguidos, el gigante repitió su desafío. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Ni siquiera el rey Saúl, quien era conocido por ser uno de los hombres más altos entre los israelitas, tuvo el valor de salir al combate. El miedo se había apoderado del ejército. Los soldados veían al gigante, escuchaban su voz poderosa resonar en el valle y sentían que enfrentarlo era una batalla imposible de ganar. En medio de ese ambiente de temor llegó un joven pastor llamado David. David no era un soldado. No era un guerrero entrenado ni llevaba armadura. Había sido enviado por su padre únicamente para llevar comida a sus hermanos mayores que estaban en el ejército. Pero cuando David escuchó las palabras del gigante burlándose del pueblo de Israel, algo despertó en él. Para David, el problema no era el tamaño del enemigo. El problema era que aquel gigante estaba desafiando al pueblo que confiaba en Dios. Mientras todos veían a un gigante imposible de derrotar, David veía una oportunidad para demostrar que la verdadera fuerza no dependía del tamaño ni de las armas. Cuando David dijo que estaba dispuesto a enfrentar a Goliat, muchos pensaron que era una locura. Era solo un joven pastor contra el guerrero más temido del ejército filisteo. El rey Saúl intentó darle su armadura para protegerlo, pero David decidió no usarla. No estaba acostumbrado a pelear con ese tipo de equipo. En lugar de eso, tomó algo que conocía muy bien, su onda de pastor. Luego eligió 5 piedras lisas de un arroyo cercano y caminó hacia el campo de batalla. Cuando Goliat vio que quien venía a enfrentarlo era un joven sin armadura, comenzó a burlarse.
No podía creer que el ejército de Israel enviara a alguien así para luchar contra él. Pero David no se dejó intimidar. Frente al gigante, el joven declaró que no venía con espada ni lanza, sino confiando en el poder de Dios. Entonces preparó su honda, colocó una piedra y la lanzó con gran precisión. La piedra voló por el aire y golpeó al gigante directamente en la frente. Goliat cayó al suelo. El gigante que había aterrorizado a todo un ejército fue derrotado por una simple piedra. La historia de David y Goliat se convirtió en un símbolo poderoso. Incluso el enemigo más grande puede caer cuando alguien enfrenta el desafío con fe y valentía. Pero Goliat no fue el único gigante que apareció en las batallas del Antiguo Testamento. La Biblia menciona que otros gigantes también formaban parte de diferentes pueblos enemigos. Algunos de ellos eran tan grandes que sus historias también quedaron registradas en las Escrituras. Y en la siguiente parte descubriremos quiénes eran esos otros gigantes que también caminaron sobre la tierra en tiempos bíblicos. Otros gigantes mencionados en la Biblia. Aunque Goliat es el gigante más famoso de la Biblia, las Escrituras mencionan varios pueblos y guerreros de gran tamaño que habitaron diferentes regiones del mundo antiguo. Estos gigantes formaban parte de distintas tribus y reinos, y muchos de ellos eran conocidos por su fuerza, su estatura y su reputación como guerreros temibles. Uno de los pueblos gigantes más mencionados en la Biblia son los anaseos. Estos hombres eran conocidos por su gran estatura y su presencia imponente. Los espías que Moisés envió a explorar la tierra de Canaán fueron los primeros en hablar de ellos con gran temor. Cuando regresaron de su exploración, dijeron que los habitantes de esa tierra eran fuertes, pero que entre ellos también habían visto a los descendientes de Anac, hombres de tamaño extraordinario. Según su relato, al compararse con ellos se sentían diminutos. Los anaseos se convirtieron en uno de los pueblos que el ejército de Israel tendría que enfrentar cuando finalmente entraran en la tierra prometida. Durante el liderazgo de Josué, muchos de estos gigantes fueron derrotados cuando Israel comenzó a conquistar las ciudades de Canaán. Pero los anaseos no fueron los únicos gigantes mencionados en la Biblia. Otro grupo conocido por su tamaño eran los refaítas. Este pueblo es descrito en varios pasajes del Antiguo Testamento como una raza de hombres de gran estatura que habitaban regiones al este del río Jordán. Los refaítas eran tan conocidos por su tamaño que incluso su nombre llegó a asociarse con la idea de gigantes en varias tradiciones antiguas. Uno de los personajes más famosos relacionado con este pueblo fue el rey Ag de Basán. La Biblia describe a Ag como uno de los últimos representantes de los refaítas. Lo que hace que su historia sea particularmente interesante es la descripción de su cama. Según el relato bíblico, su lecho estaba hecho de hierro y era extremadamente grande. Las medidas mencionadas sugieren que era mucho más largo que una cama común, lo que ha llevado a muchos estudiosos a pensar que el propio rey Ag debía ser un hombre de tamaño extraordinario. Moisés y el pueblo de Israel finalmente enfrentaron al rey Ag en batalla, y su derrota marcó el final del dominio de ese gigante en la región. Además de los anaseos y los refaítas, las escrituras también mencionan a otros pueblos gigantes como los semitas y los amsumeos. Estos grupos eran considerados pueblos antiguos que habitaban varias regiones del Medio Oriente antes de que otras naciones ocuparan esas tierras. En algunos pasajes se describe que eran hombres altos y fuertes, temidos por quienes vivían cerca de ellos. Lo interesante es que la Biblia presenta a estos pueblos como parte de una historia mucho más amplia sobre los antiguos habitantes de la tierra. Muchos de estos gigantes eran conocidos no solo por su tamaño, sino también por su habilidad en la guerra.
Sus armas eran grandes, su fuerza era notable y sus ciudades estaban bien protegidas. Para los pueblos que los enfrentaban, luchar contra ellos debía parecer una tarea casi imposible. Sin embargo, las historias bíblicas muestran que incluso estos guerreros gigantes podían ser derrotados. En varias ocasiones, el pueblo de Israel logró vencer a estos enemigos a pesar de su tamaño y su reputación. Estas victorias se interpretaron como una demostración de que el resultado de una batalla no depende únicamente de la fuerza física o del tamaño de un ejército. Las narraciones bíblicas insisten en que la confianza en Dios era más poderosa que cualquier gigante. Pero a pesar de estas derrotas, la existencia de estos gigantes ha dejado muchas preguntas abiertas. ¿Quiénes eran realmente? ¿Eran simplemente humanos con una estatura fuera de lo común? ¿O pertenecían a una antigua raza que desapareció con el paso del tiempo? A lo largo de los siglos, historiadores, teólogos y arqueólogos han debatido estas preguntas intentando comprender si estas historias deben interpretarse de manera literal o simbólica. Y en la siguiente parte exploraremos precisamente ese misterio. Porque muchos investigadores han intentado descubrir si los gigantes mencionados en la Biblia pudieron haber existido realmente. Y las teorías sobre su origen son tan fascinantes como las historias mismas. El misterio del origen de los gigantes. A lo largo de los siglos, la existencia de gigantes mencionados en la Biblia ha generado innumerables debates. Muchos lectores se han preguntado si estas historias deben interpretarse literalmente o si representan algo simbólico dentro del contexto de la narrativa bíblica. El origen de los gigantes es uno de los temas más misteriosos dentro de las Escrituras. La primera referencia aparece en el libro de Génesis, cuando se menciona la presencia de los Nefilim en la tierra en tiempos antiguos. Este pasaje ha sido objeto de múltiples interpretaciones porque el texto no ofrece una explicación detallada sobre quiénes eran exactamente estos seres. Algunos estudiosos creen que los Nefilim eran simplemente hombres muy altos y fuertes que se destacaban entre las demás personas de su época. En un mundo antiguo donde la estatura promedio de los hombres era mucho menor que la actual, una persona excepcionalmente alta podría haber sido considerada un gigante. Otros investigadores han sugerido que la palabra Nefilim podría referirse a guerreros poderosos o líderes temidos que dominaron ciertas regiones durante tiempos antiguos. En muchas culturas antiguas, los grandes guerreros eran descritos como gigantes para resaltar su poder y su presencia en el campo de batalla. Pero también existe otra interpretación que ha generado mucho interés. Algunos lectores han señalado que el relato de Génesis describe un periodo extraño en el que ocurrieron eventos fuera de lo común. En ese contexto aparecen los Nefilim como figuras destacadas dentro de una época marcada por la corrupción y la violencia. Esto ha llevado a algunas personas a pensar que los gigantes podrían haber sido una raza antigua que desapareció con el paso del tiempo. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia no presenta estos relatos como el centro de su mensaje. Las historias de gigantes aparecen como parte del contexto histórico de varios acontecimientos, pero no son el tema principal de las Escrituras. El enfoque de la Biblia siempre está dirigido hacia la relación entre Dios y la humanidad. Aún así, la curiosidad sobre los gigantes ha persistido durante generaciones. En diferentes partes del mundo, algunas culturas han contado historias similares sobre hombres gigantes que habitaron la tierra en tiempos antiguos. Estos relatos aparecen en tradiciones de diversas civilizaciones, desde pueblos del Medio Oriente hasta culturas de Europa y América. Algunos investigadores han sugerido que estas historias podrían tener un origen común en recuerdos antiguos transmitidos a lo largo del tiempo.
Otros creen que simplemente reflejan la fascinación humana por lo extraordinario. Lo cierto es que la Biblia menciona a los gigantes en varios momentos importantes de su historia. Desde los Nefilim en los días anteriores al diluvio, hasta los pueblos gigantes que habitaban la tierra de Canaán en tiempos de Moisés y Josué, estos personajes forman parte del escenario histórico del Antiguo Testamento. También aparecen en las historias de los reyes de Israel, como en el caso de Goliat y otros guerreros gigantes que lucharon contra los israelitas. Estas narraciones muestran que los gigantes eran vistos como enemigos poderosos, pero no invencibles. En cada historia donde aparecen, el resultado final no depende del tamaño ni de la fuerza física. Depende de la fe, la valentía y la confianza en Dios. Este mensaje es uno de los elementos centrales de las historias bíblicas. Incluso cuando los desafíos parecen enormes, siempre existe la posibilidad de superarlos. Y en ese sentido, los gigantes también pueden entenderse como una representación de los grandes desafíos que las personas enfrentan a lo largo de la vida. Problemas que parecen demasiado grandes. Obstáculos que parecen imposibles de vencer. Pero las historias bíblicas recuerdan que incluso el gigante más temido puede caer cuando alguien enfrenta el desafío con determinación y fe. Y es precisamente ese simbolismo lo que ha hecho que las historias de gigantes continúen siendo recordadas miles de años después. Pero aún queda una pregunta importante por responder. Si los gigantes fueron tan conocidos en la antigüedad, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué ocurrió con ellos? Y en la última parte de esta historia exploraremos por qué los gigantes dejaron de aparecer en los relatos bíblicos y qué significado tienen estas historias para las generaciones posteriores. ¿Por qué desaparecieron los gigantes? Después de recorrer las historias bíblicas donde aparecen los gigantes, surge una pregunta inevitable: si estos seres fueron tan conocidos en la antigüedad, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Por qué dejaron de aparecer en la historia? La Biblia no ofrece una explicación directa y detallada sobre el destino final de los gigantes, pero al observar el desarrollo de los relatos bíblicos se pueden notar algunas pistas importantes. Las primeras menciones de gigantes aparecen en tiempos muy antiguos, especialmente antes del gran diluvio narrado en el libro de Génesis. Ese evento marcó uno de los momentos más importantes en la historia bíblica, ya que según el relato, gran parte de la humanidad desapareció y la tierra fue renovada. Muchos lectores han interpretado que ese acontecimiento pudo haber terminado con la mayoría de los gigantes que existían en aquella época. Sin embargo, como vimos en las partes anteriores, las escrituras vuelven a mencionar gigantes siglos después del diluvio. Esto indica que algunos pueblos de gran estatura continuaron existiendo en diferentes regiones del mundo antiguo. Durante el tiempo en que el pueblo de Israel comenzó a expandirse por la tierra prometida, varios de estos pueblos gigantes fueron derrotados en diferentes batallas. Las historias de Josué narran cómo algunas de las ciudades donde habitaban los anaseos fueron conquistadas. Con el paso de las generaciones, estos pueblos fueron desapareciendo gradualmente de la historia. Algo similar ocurrió con otros grupos mencionados en la Biblia, como los refaítas. Uno de los últimos representantes conocidos de ese pueblo fue el rey Og de Basán, quien finalmente fue derrotado en batalla. Después de ese momento, las referencias a este grupo comenzaron a desaparecer de los textos bíblicos. También se mencionan algunos gigantes durante el tiempo del rey David. Goliat fue el más famoso, pero no fue el único. Algunos relatos posteriores mencionan a otros guerreros gigantes que lucharon contra los israelitas. Sin embargo, después de ese periodo, las menciones de gigantes se vuelven cada vez más escasas.
Con el paso del tiempo, las historias sobre gigantes comenzaron a transformarse en relatos del pasado, recordados como parte de una época antigua en la que existían enemigos poderosos y temidos. Pero más allá de su posible existencia física, estas historias dejaron un mensaje que ha trascendido durante miles de años. En la Biblia, los gigantes muchas veces representan desafíos enormes que parecen imposibles de enfrentar. Para los israelitas que veían a los anaseos en la tierra prometida, el tamaño de esos hombres parecía una barrera imposible de superar. Para los soldados del ejército de Saúl, el gigante Goliat representaba una amenaza que nadie se atrevía a enfrentar. Pero en cada una de esas historias aparece un elemento que cambia el resultado: la fe. Las Escrituras muestran repetidamente que los obstáculos más grandes pueden ser superados cuando alguien enfrenta la situación con valentía y confianza. David no venció a Goliat por ser más fuerte o más grande. Lo venció porque no permitió que el miedo dominara su decisión. Ese es uno de los mensajes más poderosos que estas historias transmiten. A lo largo de la vida, todos enfrentan gigantes. A veces esos gigantes toman la forma de problemas, dificultades o situaciones que parecen demasiado grandes para superarlas. Pero las historias bíblicas recuerdan que incluso el desafío más grande puede ser enfrentado. Y aunque los gigantes físicos de la antigüedad ya no caminan sobre la tierra, el mensaje que dejaron sigue siendo relevante hoy. Porque cada generación enfrenta sus propios gigantes. Y cada persona tiene la oportunidad de decidir si huirá de ellos, o si tendrá el valor de enfrentarlos. Así terminan las historias de los gigantes en la Biblia. Historias que comenzaron en los tiempos más antiguos de la humanidad y que continúan inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Pero el misterio sobre estos gigantes todavía despierta curiosidad. ¿Fueron simplemente hombres muy altos? ¿O pertenecieron a una raza antigua que desapareció con el tiempo? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero las historias que dejaron seguirán siendo recordadas durante generaciones.